pacientes de este tipo, la respuesta sería sí y nadie cuestionaría nada. Sin embargo, en el contexto de COVID, nos pusimos la APP correspondiente, yo estaba de turno, por eso les puedo contar, este es un caso que podría ser un reporte de caso de cualquier parte, pero yo les cuento desde mi experiencia, le pusimos mascarilla, le mantuvimos la mascarilla de reservorio de 15 litros y aparte le añadí una naricera que no teníamos en ese tiempo las cánulas nasal de alto flujo, así que solamente le puse una base calefactora a esa naricera con el problema de la contrapresión, pero sirvió para añadirle más flujo y un poco más, con mayor temperatura. La paciente le expliqué lo que íbamos a hacer, la señora era muy cooperadora y hizo Pronavigil por 4 horas. Sin embargo, a los 30 minutos ya la frecuencia respiratoria de 40 y algo bajó a 20 y algo, y ya a las 4 horas tenía una frecuencia respiratoria de 18, la presión incluso bajó, o sea, se le fue esta adrenergia con la que venía, y le tomaron gases, la PCO2, miren, algo importante es que la PCO2 subió. Ya uno podría pensar que cuando la PCO2 sube algo malo, pero aquí algo bueno porque significa que la paciente no esté hiperventilando, que es lo que hay que tener cuidado con estos pacientes, que no se dañen cuando yo los voy a tener esta estrategia. Y la PAFI, que como vemos pasa a segundo plano, ahora ya está en 350, la señora se sentía confortable, no tenía disnea, y luego desde creo que 10 horas ya le fuimos bajando y al final del turno la entregamos con naricera convencional 3 litros. Entonces, eh, es una estrategia que sirve, que los pacientes seleccionados, como pueden ver, tiene un buen desenlace y en algo importante que es no intubar al paciente, que sabemos que no estamos en condición de intubar todos los pacientes que nos llegan y que quizá hay que hacer algunas estrategias para evitar la intubación. Entonces, el decúbito prono, sabemos que la mayoría de los mamíferos están en decúbito prono. Sin embargo, nosotros como seres humanos en alguna oportunidad también nos colocamos en esta posición de forma espontánea y en la UCI ya hace algún tiempo ocupamos esta estrategia que en el primer momento era una terapia de rescate, pero actualmente sabemos que es una estrategia terapéutica porque es costo efectiva, tiene una consistencia y seleccionamos adecuadamente a los pacientes, sobre todo los que tienen PAFI bajo 150. Esto en un paciente intubado. Y esto está demostrado, ya sin ninguna duda, que disminuye la mortalidad. Pero ¿qué pasa en los pacientes conscientes? Y aquí donde con la pandemia empezaron a aparecer estos reportes de casos con buena respuesta de los pacientes, sobre todo en la oxigenación. Eh, Dentro de los artículos más antiguos sobre posición prono, encontré este, que es el tercero más antiguo, fíjense, de 1977, pero la atención es que eran solo 6 pacientes, pero el paciente número 5 era un paciente que no estaba intubado. Era una paciente que no estaba intubada y fíjense cómo mejoró la oxemia en la respuesta al decúbito prono. Y fíjense aquí que la paciente número 5 estuvo con mascarilla de oxígeno 100% y la PO2 inicial era 72, tenía una PSO de 26. Fíjense, cuando después de solo una hora en prono, la PO2 le subió a 195. Entonces estamos hablando de que no es algo de ahora, sino que ya en este estudio que tiene hace harto tiempo, aquí ya habían reportado que el paciente ventilando espontáneo al frenarlo también va a mejorar su oxigenación. Y esta paciente entonces, que era una paciente de 13 años, estuvo consciente, como pueden ver, nunca se intubó y de outcome final sobrevivió. Entonces, el objetivo de la posición prono es mejorar la oxigenación, ese es el primer objetivo. Yo quiero mejorar su oxigenación. Yo prono a un paciente, ya sea intubado o GIL, porque él está requiriendo más oxígeno y la saturación no es la adecuada. También nos sirve para mejorar la mecánica respiratoria, homogeneizar el gradiente de presión pleural, incrementamos los volúmenes pulmonares, facilitamos el drenaje de secreciones y algo súper importante, y por eso también lo remanco en verde, que logramos reducir el daño que se puede infligir al propio paciente. Este es el llamado PECILIO. Ya entonces tenemos que los pacientes que empiezan a tener, ¿cierto? Sabemos en el contexto COVID también, en una primera etapa tienen más alteraciones eh, tienen desregulación de la vasoconstricción hipóxica, tienen alteraciones más bien vasculares, pero que luego se van transformando en un distrés, entre comillas, común, donde tenemos edema pulmonar, tenemos deterioro del intercambio gaseoso,
Y aquí viene el incremento del drive respiratorio, y aquí hay un quiebre en el paciente, este paciente, entre comillas, que tiene esta hipoxemia feliz, que tiene eh, satura 88, con mascarilla reservorio, pero no siente disnea, está tranquilo, su compliance pulmonar es buena, por lo tanto logra satisfacer las necesidades, pero cuando ya se empieza a caer la compliance pulmonar, empieza aquí a aparecer la disnea y el incremento del drive respiratorio, donde el paciente termina por empezar a dañarse, y estos pacientes son los que si pasan mucho tiempo dañándose, o sea, ventilando a un gran volumen de minutos, son los que tienen peor desenlace. Entonces lo que se busca es que con el Pronovigil podamos evitar esto, evitar este quiebre en el que empieza a aumentar este drive respiratorio gracias a esta maniobra. Rápido mostrarle esto, en supino sabemos que la forma de nuestro pulmón es triangular, con una mayor región en la zona dorsal, esto en ausencia de gravedad, y sabemos que el tórax lo podemos asimilar a un cilindro, entonces cuando añadimos la gravedad, tenemos esto, siempre los alvéolos de la zona más basal tienden al colapso, los de la zona apical van a tender un poco más apical o ventral a estar un poco más distendidos, y lo que hacemos cuando pronamos al paciente es esto, tenemos una mayor uniformidad de los alvéolos desde la región dorsal hacia la zona ventral. Entonces, este otro modelo, simulando un resorte, ¿cierto? Donde, como pueden ver en supino, pasa esto que les digo, que esta zona queda más colapsada, donde también, como es la zona con más tejido pulmonar, hay más capilares, por lo tanto, por eso tengo tanto también alteración de la BQ, pero en prono tengo esta imagen donde tengo más uniforme, ¿cierto? La ventilación a nivel pulmonar. Otra cosa importante, el corazón en decúbito supino puede comprimir incluso hasta un 42% del pulmón, sobre todo la base izquierda, y sabemos que los pacientes, que sobre todo los que tienen COVID, casi todos tienen como patología de base hipertensión arterial, y la mayoría tiene un índice cardiotorácico aumentado, por lo tanto, aquí juega un rol importante lo que podemos hacer con el prono, que es que el corazón pueda descansar sobre el esternón y por lo tanto liberar parénquima pulmonar para el intercambio gaseoso. Y por último, en relación a la perfusión, en un momento se pensaba que la perfusión solo era, por un tema, era un tema de gravedad, pero actualmente sabemos que si bien las zonas dorsales tienen más perfusión, cuando yo prono al paciente, esa perfusión se queda en las zonas dorsales, no es que ahora se vaya a la zona ventral, por lo tanto voy a tener, al dar vuelta al paciente, alvéolos más abiertos en la zona dorsal, donde hay más capilares, por lo tanto mejoro la relación BQ, que es lo que se mostró en este estudio con cintigrafía en pacientes sanos, donde mostraron que el número, grosor y la concentración de capilares es mayor en las zonas dorsales y que eso se mantiene en la posición prono. Y otra cosa importante es que el prono logra mejorar esta heterogeneidad, o sea, cuando un paciente en supino empieza a ventilar y empieza a mover ese diafragma con fuerza, empieza a dañar estas zonas más posteriores del pulmón, más basales, y por lo tanto aquí es donde empiezo a tener problemas después, y estos pacientes tienen un deterioro importante, y créanme que se nota cuando un paciente pasó una semana, como entre comillas, aguantando, y luego hay que intubarlo y ventilarlo, versus el paciente que quizás se hizo la estrategia a tiempo y logró salir adelante sin intubarse, versus el paciente que también se probó la estrategia y rápido se decidió que requería ventilación mecánica y controlar su ventilación. Entonces, tenemos que la fuerza de gravedad es algo importante porque el peso pulmonar, los alvéolos de las bases tienden a colapsarse más, la forma triangular del pulmón, tener mayor tejido dorsal, el peso del corazón, y no olvidar la presión intraabdominal, sobre todo los pacientes obesos, sobre el diafragma, que no permite que pueda desplazarse bien. Y si a ese le sumamos la insuficiencia respiratoria por SARS-CoV-2, donde sobre todo predomina la vasoplegia, el reclutamiento de reclutamiento, esta apertura y cierre y atelectasias, tenemos una alteración de la DQ, hipoxemia y daño infligido por el propio paciente. Entonces, ¿qué queremos con el decúbito prono? Distribuir más homogénea la presión transpulmonar, las zonas dorsales en posición no dependiente, para que estén más aireadas, más perfundidas y por lo tanto con una mejor relación BQ, mejorar la oxigenación y disminuir el PSIL. Pero ahora la pregunta es esta, ¿esto logra evitar la intubación? Y tenemos algo de evidencia, que es poca, son reportes de casos, hay evidencia de baja, entre comillas, calidad, sin embargo,
nos sirve un poco para fundamentar lo que estamos haciendo. Este es un estudio antiguo, del 2015, no es de los de ahora, pero que es un estudio observacional, retrospectivo, 15 pacientes que no estaban intubados con insuficiencia respiratoria y PAFI menos de 300, le tomaron gases pre, durante y post, y la mediana de veces que estuvo la paciente en prono vigil fue de 2, y cada vez tuvo una duración de 3 horas y algunos pacientes incluso hasta 8 horas. Algunos pacientes estaban incluso con los helmet, que es la imagen de la izquierda, otros tenían ventilación mecánica no invasiva con una interfase orofacial o facial, y fíjense que todos los pacientes cuando están en prono mejoran su oxigenación, y de estos 15 pacientes, 12 se fueron de alta, 3 no toleraron el prono, que esto es importante. Hay pacientes que no van a tolerar la posición, y ese es un paciente que no puedo obligarlo a ponerlo en prono, ya. El prono tiene que ser vigil, ¿cierto? Yo le puedo ayudar al paciente a buscar una posición cómoda, pero si el paciente no lo tolera, créanme que la terapia no va a ser satisfactoria. No hubieron complicaciones hemodinámicas ni generales, ningún paciente se intubó, ahí tienen las PAFI pre, durante y post. Luego está este estudio de llama del 2020, donde un estudio observacional, retrospectivo, fuera de UCI, y se añadió la posición pronovigil más CPAP de 10 centímetros, y los resultados fue que fueron 15 pacientes, le hicieron 2 ciclos y 3 horas en promedio cada uno, y tuvieron una reducción significativa de la frecuencia respiratoria post-prono, y 80% de los pacientes tuvieron mejoría de la PAFI. ¿Qué conclusiones sacamos con esto? Que son las mismas que tenemos con los pacientes intubados. La mayoría de los pacientes va a mejorar su saturación. Y aquí viene lo otro, evaluar qué pasa con el resto de los oxígenos, qué pasa con la frecuencia cardíaca, qué pasa con la presión, qué pasa con el trabajo ventilatorio, eso es lo fundamental. Entonces fíjense que todos mejoran la saturación, todos mejoran su PAFI, pero acá lo importante es que la frecuencia respiratoria durante la producción prono bajó, pero se mantuvo después incluso. Entonces, si tengo menos frecuencia respiratoria, tengo menos daño inducido por el propio paciente. Luego tengo este estudio de Critical Care, un observacional, retrospectivo, 3 centros en China, pacientes con PAFI bajo de 300, incluso un paciente tiene una PAFI bajo 100, que igual uno dice, como les contaba ya, lo que les quiero decir es que la PAFI está un poco ya sobreestimada, no nos da un poco no tiene tanta importancia clínica al momento de evaluar al paciente. El prono con objetivos de 16 horas diarias, o sea, ellos lo que trabajaron es que el paciente tuviese la mayor cantidad de tiempo en prono para mantener su saturación sobre 90, y sí fue con cánula nasal de alto flujo. Y todos sus pacientes mejoraron, todos tenían alcalosis respiratoria, o sea, PCO2 baja, y aumentó la PCO2, lo que les contaba al principio en el caso clínico, en el reporte de caso de mi hospital. Si la PCO2 aumenta, eso es algo bueno. Si no tenemos los gases, si la frecuencia respiratoria baja a los 30 minutos, van bien. O sea, si tiene una frecuencia respiratoria de 35 o 30 y le bajó 5 puntos a la media hora o a la hora, su paciente va bien. La PAFI aumentó significativamente y ningún paciente se intubó. Y algo importante aquí, la intolerancia a la posición por disconfort o ansiedad fue lo más común, como de que los pacientes no pudiesen mantener la posición, y ellos lo manejaron con cuidado psicológico y cambio de posición cada hora. Luego está este otro estudio, que es un pacientes con COVID con falla respiratoria, requerimiento de oxígeno, que estaban despiertos, no estaban intubados, respiraban espontáneo. El TAC mostró lesiones en las zonas posteriores, y fíjense que quiero mostrar este estudio porque también habían pacientes, no en todos lados, de hecho nosotros tampoco tenemos un stock muy grande de cánones nasal de alto flujo, pero esto se puede hacer con una naricera. Aquí habían pacientes con naricera menos de 4 litros, 4 no toleraron más de 1 hora, 5 toleraron entre 1 y 3 horas, y 15, la mayoría toleró más de 3 horas. Y al día 10 de seguimiento, 5 solamente requirieron ventilación mecánica invasiva, y acá hay algo importante. 4 de esos 5 fueron los que no toleraron la posición prono más de 1 hora. O sea, como les contaba, si el paciente no tolera la posición prono, lo más probable es que requiera intubación. Si es que está con un trabajo ventilatorio aumentado, estamos hablando de un paciente que la estrategia fue una prueba para ver si logramos sacar adelante ese paciente sin derivarlo a otra parte o aumentar el soporte ventilatorio. Y otra cosa importante que reportan, que el 40% tuvo dolor de espalda. Entonces, algo que sí o sí tenemos que preocuparnos es hacerle cambio de posición y buscar el confort del paciente.
Y este que lo encontré hoy mientras hacía una nueva revisión, que me pareció interesante porque también es pronovigil en pacientes no intubados, que también requerían oxígeno, y como pueden ver, algunos pacientes tenían naricera 2 litros, naricera 4 litros, mascarilla Venturi, y la cantidad de horas en prono, incluso algunos pacientes tuvieron 58 horas, otros pacientes requirieron pocas horitas, 2 horas, 15 horas, y todos los pacientes, solo uno, que fue el paciente 4, el que requirió intubación. Por lo tanto, como podemos ver, se sigue reportando que la estrategia es efectiva. Entonces, trabajamos en el hospital con el doctor Porras en esta guía de Pronovigil, que afortunadamente logró salir como recomendación de Sochimi, que es un poco de lo que voy a basar un poco de aquí en adelante en los aspectos prácticos. Sabemos que nuestras camas son escasas, necesitamos estrategias para evitar la ventilación, y aquí es donde aparece, ¿cierto?, el protocolo de Pronovigil. La indicación es, estamos hablando en contexto COVID, la indicación principal es este paciente que se está empezando a deteriorar, ojalá agarrarlo precozmente y evitar que se derive a otro lado para que se intube, o que se intube en el lugar donde va a estar. Ese es lo principal. Todo el equipo tiene que estar pensando que este es el objetivo de la terapia. Para eso lo estoy haciendo. Importante, de entrada, el paciente tiene que estar vigil, tiene que estar cooperador, tiene que tener un estado mental adecuado, y ojalá pueda cambiar de posición de forma autónoma o requiera mínima asistencia. Clínicos. No tengo que esperar que el paciente llegue a una mascarilla de reservorio para empezar a hacerlo. Si veo que el paciente va aumentando el requerimiento de oxígeno de 1 litro y a la media hora ya tiene 3 litros, 4 litros, o ya está con mascarilla Venturi, este es un paciente que puede entrar a esta estrategia. Si la frecuencia respiratoria está aumentando y si tiene un aumento leve del trabajo respiratorio, si el paciente tiene un aumento intenso y ya está con uso de musculatura accesoria, e incluso utilizando esternocleidomastoideo, este paciente ya no va para pronovigil porque requiere asistencia ventilatoria y el pronovigil no se lo va a entregar. ¿Qué pacientes no? Los pacientes, como les contaba, que ya estén con un aumento intenso del trabajo respiratorio, necesidad de inmediata intubación, que estén estables hemodinámicamente. Un paciente con una arritmia yo no lo voy a llevar al prono porque va a ser más riesgo que beneficio. La obesidad mórbida como relativo, aquí podría ese paciente quizás no quedar en prono propiamente tal, pero quedar un poco en decúbito lateral y ver cómo tolera la terapia. Entonces monitorizo la presión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, aquí sobre todo estas dos cosas, frecuencia respiratoria y el oxímetro de pulso van de la mano, y el trabajo respiratorio, que es mirar al paciente. Entonces nosotros propusimos esta tablita que es adaptada un poco del Cabrini Score, que también salió hace poco, donde hablamos frecuencia respiratoria, uso de musculatura accesoria, leve si es subcostal, moderado si es intercostal, intenso si ocupa esternocleido, y el patrón respiratorio también es importante. Patrón leve si respira superficial, por ejemplo, la paciente del caso que les mostré respiraba superficial, ya estaba polimneica, pero tenía un patrón respiratorio leve y tenía leve también uso de musculatura accesoria, entonces una paciente que se podía beneficiar de esto. Entonces es importante mirar a nuestro paciente. En prono, quizás, claro, no voy a poder ver mucho de la parte anterior del tórax, pero puedo ver el cuello del paciente, yo lo puedo destapar y puedo ver si está haciendo retracción intercostal, y ya ver si el paciente va mejorando o no su trabajo ventilatorio. Luego monitorizo el intercambio gaseoso, que voy a hacer con la SAFI. Aquí no requiero de lleno tener una PAFI, incluso en el hospital ya tampoco nos guiamos tanto por la PAFI, sino que vemos cómo está el paciente clínicamente. Esto yo creo que es quizás un gran cambio que nos ha mostrado el COVID-19 en estos pacientes, que como vemos, el paciente puede tener una PAFI de 80, manejarse bien, y a las 4 horas va a tener una PAFI de 500 y es la misma persona, solo que está en prono, ¿entienden? Entonces, la SAFI es saturación partido por la FiO2, tiene correlación aceptable, más o menos 100 puntos de diferencia con la PAFI, y también, si bien este índice está diseñado para la cara una sala de alto flujo y en eso se hacen los valores de corte, sirve un poco también para ver cómo vamos, y es fácil de calcular: saturación partido por FiO2 dividido por la frecuencia respiratoria. Estos son valores, les vuelvo a comentar, con cálculo nasal de alto flujo, pero si empezamos en un valor y luego ese valor aumentó, quiere decir que voy teniendo éxito. Si va aumentando, vamos bien; si va disminuyendo, vamos mal. Comprensión del procedimiento. Yo tengo que explicarle al paciente lo que voy a hacer. Dijimos que está vigílico operador,
Por lo tanto, explicarle que lo que le voy a hacer le va a ayudar, aquí hay que manejar mucho la ansiedad del paciente, decirle, de hecho, lo primero que le decimos al paciente, colóquese de guatita en la forma que a usted le parezca más cómodo. Y de ahí quizá un poco vamos a ir apoyando de qué forma, a veces los pacientes incluso se ponen en una posición incómoda y uno dice, mire, quizá coloque este brazo hacia abajo y le va a resultar más cómodo. Y ahí ellos van un poco ellos mismos monitorizando una posición más cómoda. La posición prona ojalá sea la que esté con mayor tiempo posible, pero si el paciente tiene disconfort, si está ya con dolor en la espalda, yo le tengo que ofrecer otras posiciones para no tampoco que el paciente tenga reticencia a volver nuevamente a esa posición prona que, como sabemos, tengo que, como mostré en los estudios, acumularla la mayor cantidad de horas para que sea útil. Y vigilar clínicamente es fundamental. Entonces, sabemos que si este paciente es COVID o hasta sospecha, tengo que colocarme todo mi EPP correspondiente, explicamos los beneficios del procedimiento, aseguramos que tenga su oxigenoterapia con mascarilla quirúrgica sobre, reposicionamos los sistemas que tenga, le pedimos que gire, ojalá sea al lado, aquí le pusimos de lo invasivo o de lo no invasivo lo que esté utilizando, prono para buscar comodidad espontánea, podemos sugerir la posición de nadador, que muchas veces no es cómoda. En mi parecer, la mayoría de los pacientes al principio quedan con los dos brazos arriba y apoyan como estando en la playa, y después van moviendo sus extremidades, porque estar todo el rato con flexión de hombros sobre 90 a veces también les resulta incómodo. Ojalá tren del emburo invertido, si no se puede, bueno, quedará en posición quizás con una almohada, una frazada, un polerón, lo que sea que el paciente tenga para que quede la cabeza un poquito más levantada. Eh, y vigilar las zonas de apoyo, como les dije, si no tolera la posición prono, sobre todo los pacientes más obesos, puede iniciar con decúbito lateral. Si hay cojines cerca, por lo que me comentó Diego, van a tener ustedes un tipo colchón que va a estar como diseñado para esto, que se le puede sacar la parte de la presión abdominal, que tiene una cuña para colocar la cabeza, que eso les va a servir mucho para buscar la confort del paciente. Y post maniobra, entonces, controlar al paciente. O sea, yo lo proné, yo no lo dejo ahí y me voy, sino que evalúo a la hora, a las 2 horas, lo que ustedes definan, qué va a pasar y controlo el intercambio gaseoso no necesariamente con gases. Puedo volver a calcular la SAFI, puedo ver cómo está su frecuencia respiratoria también, que es importante ver cómo está el trabajo ventilatorio. Nosotros propusimos esta hojita eh, donde más que nada es para ver cómo está el paciente al inicio y qué pasa a los 15 minutos, que es más que nada para saber cómo va. A veces si el paciente en 15 minutos puede que no mejore tanto, pero no va peor, lo mantengo. Si a la hora ya va bien, me quedo más tranquilo, si no, veo qué cosas puedo mejorar, y a las 2 horas yo debiese tomar una decisión de hacia dónde va mi paciente. Si, como toda estrategia para evitar la intubación, no puedo estar decidiendo 12 horas, 10 horas, 6 horas, sino que a las 2 horas yo ya sé si el paciente va bien con mi estrategia o va mal y tengo que derivarlo. ¿Cuándo ando bien? Cuando el paciente disminuye su trabajo ventilatorio, o sea, le baja la frecuencia respiratoria, le baja el uso de musculatura accesoria, le baja la amplitud de la respiración. Si disminuye la frecuencia cardíaca, este es un muy buen indicador. Si el paciente está con esta hiperadrenergia y le baja, voy bien, lo mismo que la presión arterial. Y se aumenta 20% la SAFI respecto al basal, y como les contaba, el índice ROX también nos puede ayudar. Cuando fracasamos y el paciente a las 2 horas o a la hora empieza a tener más uso de musculatura accesoria, la saturación baja, se empieza a tener deterioro hemodinámico, ya sea frecuencia cardíaca muy alta, o empieza a hipotensar, se empieza a entrar en shock, el paciente ya fracasó la estrategia y tengo que ir a otra cosa más un soporte ventilatorio invasivo. Si el paciente anda bien, yo tengo que hacer esto, tengo que sí hacerle cambio de posición, le mostré los artículos y a los pacientes lo refieren, les molesta la posición después de tanta hora, por lo tanto tengo que evitar que lleguen a la molestia y a no querer ponerse mal en esa posición y antes pasarlo a decúbito lateral, a sentado 60-90 grados o a decúbito lateral derecho. Aspectos prácticos, asegurar la comodidad, ya les comenté esto, los frenos de la cama, monitorizar siempre al paciente. Y si el paciente, aquí nosotros le pusimos un mínimo 12 horas después de iniciado, pero por ejemplo, nuestra paciente incluso que llegó a la UCI y no se intubó, estuvo creo que 6, al principio, la primera tanda estuvo 4, 6 horas y luego ya pasó a decúbito supino.
y cuando ya el paciente logra tolerar bien el decúbito supino, con buena saturación, sin uso de musculatura accesoria, el paciente ya podría salir del decúbito prono. Siempre se recomienda primero disminuir la FIO2 en el prono y luego el cambio de posición. Bueno, yo creo que la mayoría vio esto que aparece en la guía de Bruno de Gil, que es la necesidad de el flujograma, ¿cierto? Pacientes que tengan FIO2 más de 28 para mantener saturación más de 90, estén con un aumento del leve del trabajo respiratorio, sin criterios de exclusión. Pasa al cronovigil, si mejora, lo mantengo y le hago estos cambios de posición. Si está ahí, a las 2 horas tengo que definir hacia dónde va el paciente. Si el paciente ya va mal, tengo que considerar el cambio de estrategia, derivarlo o intubarlo en el lugar si es que existe el dispositivo adecuado para hacerlo. Y por último les quiero mostrar este que igual me pareció súper interesante, que es de la Critical Care, donde es un protocolo similar, ¿cierto? Pacientes con SAFI, con un flujo de 2 a 10 litros, ya sea con cánula nasal o mascarilla, y que tengan FIO2 de 0,3 a 0,6 por al menos 30 minutos. Si tiene una saturación, aquí está mal, si menos del 94%, los pacientes entran al prono y se monitorizan 30 minutos. Si tiene saturación más de 94, ellos sugieren pasarlo a supino, y, o sea, si no, y si sí, continúan con el prono y ahí pueden combinar otra estrategia que quizás no van a estar tan disponibles en la APS, pero continuar con la oxigenoterapia convencional siempre que el objetivo de que la posición prono sea la más prolongada dentro de las posiciones en las que lo voy a rotar. En resumen, el pronovigil es una alternativa en pacientes COVID-19. Como toda terapia para evitar la intubación en insuficiencia respiratoria hipoxémica, debe ser monitorizada de cerca y no retrasarla. Tiene consistencia, lo vimos en esta presentación teórica y fisiológica. Aún solo hay reporte de casos y estudios retrospectivos, pero los datos preliminares son alentadores en disminuir la intubación. La posición prono debe ser la más prolongada y el disconfort, el dolor, la molestia es la principal limitación. Eso, muchas gracias. Gracias, Patrick. Bueno, dejamos abierto unos minutos para que puedan hacer sus preguntas. Aprovechándome, te tengo dos preguntas, Patrick. En dos condiciones, nosotros estamos trabajando en los servicios de urgencia, los SAPU, en caso de que el paciente no mejore con el pronovigil a las 2 horas y tengamos que hacer un traslado. La indicación en este caso es hacer el traslado con el paciente en prono, o daría lo mismo en ese sentido. Y la otra es, una vez que el paciente mejore después del pronovigil en la atención primaria, ¿qué indicaciones le podemos dar al paciente al hogar y cómo podríamos monitorizar a este paciente en el hogar? Ya. Mira, si el paciente tolera la posición prono y no sé, al pasarlo al supino es peor incluso que cuando está en prono y le está haciendo bien, el paciente puede trasladarse en prono. De hecho, se trasladan pacientes en prono intubado con línea arterial, con catéter, de un lado a otro o de un centro a otro, siendo que es más riesgo incluso que un paciente quizás que va vigílico operador. Así que yo creo que no sería una contraindicación, siempre evaluando bien antes, haciendo una buena pausa de seguridad de que el paciente lo va a tolerar. Así que yo, por mi parte, pienso que no es contraindicación. Y respecto a la otra pregunta, claro, si la paciente anda bien, hay que recomendarle que siga adoptando esta posición en la casa, mostrarle de qué forma va a hacerlo, ojalá que sea 3 veces al día, por ejemplo, con cojines, que le resulte cómoda, y darle ese tipo de recomendaciones. Y bueno, y como sabemos también, los signos de alerta frente a que la paciente empiece de nuevo a presentar algún tipo de sintomatología respiratoria. Gracias. Hola Patrick, mi nombre es Yuri. Quería hacerte una consulta. Ya resulta que tengo la experiencia de haberle hecho clases podríamos decir, de instrucción de patrón respiratorio a personas en el ámbito de ejercicio. Entonces, si le diéramos este estímulo propioceptivo en la parrilla costal atrás a los pacientes, serviría, considerando que muchas veces nosotros no expandemos la parrilla costal por dorsal.
Claro, tiene sentido lo que tú comentas desde ese punto de vista. Sin embargo, de mi experiencia, al paciente lo colocamos en esa posición y lo dejamos más bien tranquilo, ojalá instruyéndole que su patrón respiratorio sea, entre comillas, calmado. eh, pero, o sea, tiene sentido, quizás se podría intentar, pero en general lo que se hace con los pacientes, o lo que están haciendo en todos lados, es dejarlo tranquilo. Es un paciente que muchas veces incluso cuando aumentan mucho su ventilación, se les gatilla la tos, tienen estos excesos de tos, se descompensan con esta tos seca. Entonces no es un paciente que vaya a requerir mucha técnica kinesiológica, y lo que más requiere es evitar que empiece con este patrón ventilatorio o este volumen minuto alto y se dañe. Gracias. Muy buena pregunta. Patrick, buenas noches. Quería hacer la pregunta, una vez que ya al paciente lo vamos rotando de esa posición prona, ¿cierto? Al lateral, al supino, ¿en supino yo puedo aplicar esta flexión de cadera que también me podría ayudar con el trabajo diafragmático? Disculpa, no te escuché bien. ¿Cuál fue la pregunta? En caso de que al paciente lo estemos sacando de la posición prona, ¿cierto? Que tiene que haber este cambio de posición. Sí. Yo al momento de ponerlo en supino, ¿me ayudaría a ponerlo en supino más flexión de cadera para, para favorecer el trabajo diafragmático? ¿O no hay diferencia? Claro. O sea, todas las cosas que nosotros hagamos para favorecer la mecánica respiratoria, como también comentaba recién la anterior persona, no, nos va a servir. Lo que sí, cuando cambiamos de posición, sobre todo tenemos que tratar de quitarle tensión a la columna lumbar, que es lo que más les molesta a los pacientes cuando están en prono. Entonces, quizás, claro, pues igual le sirva la flexión de cadera para disminuir un poco la tensión que pueda estar generando el psoas ilíaco, y también le va a ayudar. Entonces, más que nada es buscar el confort, y si también lo otro ayuda para mejorar la mecánica respiratoria, todo sirve para que este paciente salga adelante. Gracias, Patrick. Patrick, hay algunas preguntas en el chat, no sé si las lees tú ahí respondiéndolas. A ver, Francisco Ríos, hola, hola Francisco, si un paciente sospecha llega, es candidato a promedio menor exitoso. Eso lo hablamos recién, pues que ojalá se vaya para la casa con las indicaciones de mantener, de seguir con esta posición, darle también hartos signos de alerta para cuando volver a reconsultar. Eh, yo creo que la idea es no derivarlo a la atención secundaria, es un paciente que toleró bien la posición, y lo que queremos evitar es congestionar y que el paciente vaya a ese lugar. Yo creo que haría eso. Y gracias por la pregunta. Gonzalo Payauta, hola Gonzalo. La descalada en la estrategia del Pronovo Hill se comienza bajando la titulación del oxígeno y del dispositivo, y luego se podría pasar a la posición supino, y una vez ya en supino, ¿por cuánto debiese ser la monitorización y evaluación posterior? Ya. Sí, lo primero es bajar la FIO2. O sea, si nuestro paciente lo cloné y tenía una saturación de 90 y subía a 98, le voy bajando de a poco y le voy titulando la saturación para que quede en un paciente hipoxémico, entre comillas, común, entre 92 y 96, y ahí me voy quedando hasta bajar lo que más pueda el oxígeno, y luego, si ya el paciente, no sé, yo creo que un tiempo adecuado son 2 horas para ver cómo sigue el paciente, y si ya puedo pasar, recién lo pasó a supino, pero primero siempre bajando la oxigenoterapia, y ya en supino yo tengo que evaluarlo igual, por lo menos 1 hora, ver qué pasa con los pacientes que en verdad andan mal, el supino no lo toleran nada, lo toleran menos de 30 minutos,
y desaturan, aumentan la cantidad de oxígeno. Los pacientes, en cambio, que se logra mantener un poco, entre comillas, más tiempo este reclutamiento post-prono, andan bien, y ya 1 hora sería como un tiempo razonable para decir que el paciente tuvo una buena respuesta. ¿Desde qué edad se ha aprobado en tu unidad, Ítalo Ortiz? O comentarios sobre experiencias en edades menores o mayores de ese día. Bueno, esta paciente que hicimos esta terapia, como les mostré, tenía 44, 45 años. Sin embargo, también le hicimos en la UTI con un paciente que le pusimos también un helmet, y ese paciente tenía 68, 70 años y lo podía hacer bien. Aquí, sobre todo, lo importante, independiente de la edad, es que el paciente tenga una buena capacidad de entender las órdenes, de entender que esto le va a ayudar, y ser un poco... aquí es súper importante manejar la ansiedad del paciente, porque piensen que estamos todos vestidos y aparte le estamos viendo en una posición que no es como la natural. Por lo tanto, más que la edad, y porque han dado bien en diferentes edades, es que el paciente pueda tener la habilidad para cooperar, para pronarse y para entender que esta estrategia le va a servir. Patrick, ¿me escuchas? Sí, Beatriz. Hola, soy Beatriz. Hola. Mira, igual agradezco la invitación de Diego. Yo soy enfermera y también trabajo en la APS y trabajo en calidad. Y tú sabes que las enfermeras somos como súper como comprometidas con las precauciones estándar. Pero igual te felicito por la presentación, súper claro. Nos quedó claro que de acuerdo a nuestra complejidad, el manejo del paciente, el monitoreo respiratorio va a ser en base a lo clínico, a la fracción de oxígeno y la saturación, porque nosotros no tenemos acceso a gases arteriales, ningún otro material más invasivo. ¿Ya? Así que ahí quedó como bastante claro. Y lo otro es más que recordar la importancia de la desinfección de este colchón entre pacientes, porque eso realmente se nos olvida dentro de las precauciones. Yo entiendo que de acuerdo a la característica del colchón puede ser cualquier método de desinfección que usamos comúnmente, cloro, alcohol, amonio, depende del material del colchón. Sí, yo desconozco un poco el colchón, no sé si Diego tiene más antecedentes sobre lo que van a utilizar. Sí, es un ecocuero de polímero que Ya. es lavable. Es la indicación Es importante que sea de estandarizada. superficie lavable. Claramente. Solamente recordar eso. En realidad, de la parte de kinesioterapia me quedó como súper claro el manejo de la PS, pero siempre recordar las precauciones estándar, el uso de los EPP y todo lo que tiene que ver con la limpieza y desinfección de artículos de uso común entre pacientes. Entonces, como son pacientes que tienen, ya son confirmados COVID, entonces tenemos que tener como ese resguardo, solamente para la prevención. Eso, gracias. Sí, sí, de acuerdo con eso. De hecho, por eso igual a veces como que nos vamos a lo clínico, pero las EPP van antes que todo. De hecho, igual lo pusimos ahí en el protocolo. Y claro, pues si voy a colocar a otro paciente también hay que tener las precauciones adecuadas. Hay una pregunta de Mayan Jorquera. Dice: hola Patrick, consulta, ¿es necesaria una inclinación de la camilla para realizar el prono de Hill? Ya, como lo comenté, ideal un tren de emburo invertido. Sin embargo, si la camilla no tiene inclinación y está plana, no es contraindicación para hacerlo. Ojalá, como les comentaba, no sé, yo sé que en muchos lados, de hecho nosotros mismos en la UCI no tenemos cuñas, no tenemos muchas cosas para colocarle, pero le colocamos una frazada a veces, un cojín que anden trayendo ellos, no sé, una chaqueta, algo para que la cabeza quede un poco más levantada, pero no es una contraindicación que la camilla no tenga inclinación, porque el prono, la idea es, la posición es beneficiosa al colocarla en prono. Ojalá no quede con la cabeza más baja que las piernas, por eso, por un tema de comodidad y también de riesgo frente a otras cosas que puedan pasar, pero en general si no tiene inclinación, también se puede realizar. Y de O. García dice: hola Patria, en caso de pacientes en domicilio, caso de seguimiento que relaten dificultad respiratoria y claramente no tengan instrumento de medición, ¿se podría recomendar que adopte la posición por un casa con algunas medidas y cuáles? Ya, sí, igual me han comentado en eso. De hecho, hospitalización domiciliaria también lo estaba utilizando, esta posición prono. Claro, ojalá, aquí es súper importante evaluar el trabajo ventilatorio, porque y cómo esté el paciente en el momento que ustedes le estén haciendo el seguimiento.
porque si el paciente adopta la posición y refiere, a pesar de que no tenga oxímetro, pero refiere, yo veo que disminuye la frecuencia respiratoria, veo que no tiene uso musculatura accesoria, quizás un paciente que lo puedo manejar con estas recomendaciones de que ojalá lo haga 3 veces al día, ojalá en una posición cómoda, con la cabeza más levantada, ojalá que esta posición se mantenga de 2 a 3 horas y luego ir cambiando de posición. Pero yo igual tendría cuidado en estos pacientes en que el oxímetro igual es súper útil para ver si estoy logrando lo adecuado y instruirle al paciente en los signos de alerta, si se va a hacer esto en el domicilio, en qué cosas tiene que fijarse y cuándo consultar, porque es súper importante, así como no tenemos que retrasar la intubación cuando el paciente consulta en APS, en SAR, en el SAPU. Tampoco lo que ha pasado harto es que a veces los pacientes aguantan mucho en la casa, sobre todo los hombres hipertensos, obesos, que ellos se sienten fuertes y no les está pasando nada, y cuando llegan, ya con 12 días desde que iniciaron los síntomas y llegan directo al tubo endotraqueal sin haber pasado por ningún tipo de estrategia como la que estamos ahora mencionando, tienen un desenlace muy, muy pobre en el momento ya están en un estado más crítico. ¿Alguna otra pregunta o para ir cerrando ya con la presentación de Patrick? Diego, yo tengo una pregunta, de nuevo Gonzalo, que era en base recién un poco más, igual la pregunta anterior que hice, pero llevándolo un poco más a la práctica. Por ejemplo, tengo un paciente con mascarilla con reservorio, a 12 litros, FIO2 60, 80%, lo hago pronovigil y mejora lo que es el esfuerzo respiratorio, disminuye la musculatura accesoria, disminuye la frecuencia respiratoria. A ese paciente lo voy desescalando en titulación de oxígeno con la misma mascarilla de reservorio, o podría pasar, por ejemplo, a una cánula nasal simple. Esa es la duda. Si es que yo llego, por ejemplo, a los mínimos litros por minuto de FIO2 de la mascarilla con reservorio, lo supino, o podría seguir bajando de dispositivo de FIO2 alcanzada. Ya. Hola Gonzalo. Claro, la mascarilla de reservorio no la puedo ocupar menos de 10 litros, así que sería como el límite inferior que yo le bajaría la FIO2. Y luego, claro, si la saturación siguen bien, le descalo a la naricera con bajo flujo y veo cómo sigue. De hecho, eso fue lo que hicimos con la paciente de la UCI y en poca hora, como les conté, pasó de tener incluso la naricera más la mascarilla de reservorio a tener solo la naricera 2 litros. Y bueno, es un caso donde la paciente tuvo una muy buena respuesta, pero en otros, claro, ir bajando la FIO2 primero, pero si la saturación sigue bien, eso es lo que manda. Y si el paciente, cuando le fuiste bajando la FIO2 también, no aumentó el trabajo ventilatorio, sino que sigue igual o mejor, hay que descalarlo, no hay problema con eso. Ya, y otro punto, ¿qué pasa si, por ejemplo, hacemos la estrategia pronovigil, tenemos mejoría en cuanto a los parámetros respiratorios, frecuencia respiratoria, trabajo y respuesta al oxígeno, pero desde el punto de vista cardiovascular, o aumenta la frecuencia cardíaca o aumenta la presión arterial, ¿es un requisito para salirse de la estrategia? Acá hay que ver bien, sí, porque la mayoría de las veces cuando pasa lo que tú me estás diciendo es porque el paciente o tiene dolor o está muy ansioso o hay otra cosa que está haciendo y no es la causa de esta hiperadrenergia el trabajo ventilatorio, porque si dices que va mejor el trabajo ventilatorio, va mejor la saturación, esta hemodinamia responde a otras cosas que debiésemos pesquisar y tratar y para poder mantener la terapia o bien salir un poco, verificar qué es lo que está pasando para luego seguir con el programa. No sé si se entiende. Ya. En cuanto a los electrodos para electrocardiograma, ¿esos los manejan por anterior o posterior una vez que están pronovigil? Buena pregunta. Los cambiamos hacia la parte posterior. Los cambian, ya. Sí, para evitar igual las lesiones por presión y la incomodidad también que pueden causar. Ya. Y lo último, yo sé que no todos los centros tienen, pero hay algunos centros que tienen camnógrafos y están con la interfase o el dispositivo para acoplarlos a la naricera. ¿Podría servir como método para cuantificar o para realmente asegurarse de que está disminuyendo tanto la frecuencia respiratoria y de que está mejorando los niveles de CO2 excretada, o sea, exhalada?
Sí, sí, o sea, si está disponible, yo recomiendo que la utilicen porque, como sabemos y como mostré, bueno, también la CO2 arterial, pero también el Entitle CO2 nos va a ayudar a monitorizar que el paciente vaya mejor. Si el paciente, como les contaba, va a empezar con un Entitle bajo, no sé, 30 y luego de una hora o de media hora vamos en 35, el paciente va mejor. Entonces, es no invasivo, es fácil de interpretar, fácil de colocar también en el paciente, así que si lo tienen es una muy buena, un buen elemento para medir también esta estrategia. Muchas gracias, Patrick, te pasaste. Patrick, Gracias a disculpa, ti. quisiera hacer una consulta. Si llega el paciente, ¿cierto? Y se somete al plano vigil en el SAPU, ¿cómo nosotros vamos a saber que lo podemos dar de alta, o sea, el médico va a saber que lo puede dar de alta a su casa y que no se va a volver a agravar? ¿O cuáles serían los parámetros para que ese paciente se vaya a su casa y después de cuánto tiempo? Claro, es una pregunta igual compleja porque como hemos visto, algunos pacientes, en general, algunos pacientes andan bien con la estrategia, y sobre todo evaluándolo con que se disminuye rápido la FiO2, el trabajo ventilatorio disminuye considerablemente y ese paciente que anda bien es un paciente que yo podría tener un poco más de tranquilidad en que va a andar bien en la casa con las medidas que yo le voy a dar. Versus quizá el paciente que se fue un poco más lenta la mejoría, el paciente que todavía le puede bajar los requerimientos de oxígeno, pero todavía tengo sobre 30, sobre 35%. Ese paciente quizá no es para, quizá anduvo bien con la terapia, pero no es para mandarlo a la casa aún. Yo creo que para eso igual habría que un poco consensuar cuáles van a ser como los criterios de egreso al domicilio, eh, porque va a depender un poco de cada paciente, pero en general lo mismo que mostré durante la presentación, basarse en el trabajo respiratorio, y eso es lo fundamental, el trabajo respiratorio del paciente y también fijarse en los parámetros hemodinámicos. Gracias. Hola, Patrick. Mónica, tengo entendido que para colocar en la posición de prono, no sé si estoy en lo cierto, hay que tener que el paciente no haya ingerido líquido o alimento 1-2 horas, creo, antes de posicionarlo, ¿ya? Y luego, pensando en un paciente diabético, ¿ya? Solamente pasaríamos como, o sea, se haría por vía venosa o se podría alimentar de alguna forma por el cambio por la posición, digo yo, o sería cuando lo pasemos a decúbito lateral. Eso. Sí, buena pregunta. Sí, idealmente, ojalá, claro, el paciente no haya comido una o 2 horas antes. Tratamos de, como les contaba, cuando esté en la posición plano, se dedique solo a estar en esa posición y respirar tranquilo. Y luego sí, cuando cambia a posición sedente o de cúbito lateral, sobre todo en el paciente que ya anduvo bien con esta primera tanda de prono, pueden tomar agua, el paciente que tú me hablas podría también quizá ingerir algo para evitar lo que tú me comentas, y en el paciente que ya no tolere esa posición, o sea más riesgo, o sea un paciente quizás más dañoso, habría que de forma intravenosa eh, hidratarlo. Pero en general, si anda bien en la primera tanda y lo pasamos de cubierto lateral o supino, podrían tomar agüita o una alimentación liviana. Esta paciente, por ejemplo, eh, que tuvimos al día siguiente, ya en la mañana estaba tomando una jalea, entonces no es tampoco contraindicación que se alimenten si el paciente va bien. Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta?
Bueno, al parecer no hay más preguntas, así que Patrick, te doy las gracias nuevamente por la presentación y espero contar contigo para unas siguientes capacitaciones. Así que muchas gracias a todos por participar. Esta presentación va a quedar grabada y queda en la plataforma de apscoquimbo.cl, así que gracias a todos y buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches, gracias.